Bueno, hola, buenos días. Bienvenidos a segunda charla de este día de ruta laboral, ya nuestro último día, pero sin duda muy beneficioso para todos. Y para nosotros también tenerlos a ustedes todos estos 3 días ha sido muy positivo. Arranquemos también como para premiar la puntualidad, respetar el tiempo de la gente. Me presento, mi nombre es Juliana Pacavita, yo estoy en Colombia, trabajo con el grupo DNA ya hace 5 años, soy psicóloga de formación, siempre en mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de trabajar en áreas de talento humano, de este lado con DNA como consultora en temas de hunting, hoy en día hago parte del equipo de outplacement, y vengo junto con Fabiola, ya Fabi se va a presentar, a contarles un poquito de un aspecto muy relevante que son las pruebas psicotécnicas o psicolaborales, como las podemos conocer en diferentes países, dentro de un proceso de selección, muy a nivel personal, muy poderles brindar esa información que de pronto cuando somos candidatos no recibimos, pero que es un decisorio muy importante en el proceso de selección. Y también, obviamente, hablar un poquito de la importancia de conocer este tema de competencias para tener cada vez un mejor desempeño en los procesos de selección. Entonces, buenos días a todos. Fabi, si quieres, preséntate y arrancamos. Perfecto, Juli, muchas gracias. Nada, mi nombre es Fabiola Ortiz, soy ingeniero industrial, increíblemente terminé trabajando en el mundo de la consultoría, si bien mi carrera había sido más del tipo comercial en empresas de consumo masivo. Tengo ya 2 años y medio, casi 3, trabajando con el grupo DNA y desde acá pues me enamoré de todo lo que es el mundo de recursos humanos desde esta perspectiva que vamos a comentar también hoy, donde no necesitas ser necesariamente una psicóloga de profesión para entender a profundidad este tipo de pruebas de autoconocimiento y psicolaborales, sobre todo desde la perspectiva de reclutamiento y selección. Y tal cual como les comentó Juli, pues la idea es darles otra perspectiva y comentarles un poco cómo está ocurriendo dentro de todo el mundo del talento humano esta nueva tendencia de evaluaciones psicolaborales, sobre todo apalancadas en tecnología, evaluaciones psicolaborales online. Y bueno, felices de poder responder a las dudas y preguntas que surjan, sean las que sean. Sí, Fabi, ya que tocas ese tema de las preguntas, un poquito para que sepamos, vamos a ir presentando los temas y en la medida de pronto que vayamos pudiendo, vamos a responder a sus inquietudes. Habrán de pronto muchas que no podamos responder aquí en vivo, pero buscaremos el espacio, si podemos lograrlo con los datos que ustedes nos dejan, de responder absolutamente a todas posteriormente. ¿Listo? Bueno, entonces, ya entrando en materia, sin duda aquí todos hemos sido candidatos de procesos de selección, hemos tenido la oportunidad de aplicar diferentes pruebas, desafortunadamente, y no porque las áreas de talento humano, los headhunters, seamos malos, pero no recibimos un feedback, entonces no logramos entender cómo nos lee o qué está viendo la persona de talento humano hacia mí. Fabi, ¿me corres ahí un poquito que tenga el slide? Listo. Ahí estamos. Súper. Entonces, hay personas normalmente, no es fácil responder un test, nos genera un montón de dudas, estrés, hay muchas personas que lo hacen a una velocidad que a veces no es tan conveniente, otras personas por el contrario lo hacen supremamente despacio, eso genera o eso hace que nosotros empecemos a ver todo lo que finalmente las pruebas quieren hacer en la persona y es generar un estrés controlado para ver ustedes cómo actúan, cuáles son esos comportamientos asociados a las competencias que nosotros queremos ver, aspectos personales, bueno.
Finalmente, las pruebas psicolaborales per se como tal nos permiten a nosotros identificar aspectos importantes de las personas. Por eso, ahorita lo vamos a ver más adelante, hay diferentes tipos de pruebas, pero hoy en día las pruebas o la evaluación por competencias, donde está inmerso un test psicolaboral, cobran mucha importancia en el momento de la toma de decisión en un proceso de selección. No sé, acá pues yo he tenido la oportunidad de los dos lados, tanto evaluadora como candidata, de hacer diferentes test y me he dado cuenta que de hecho ese aspecto de las pruebas y de la evaluación por competencias ha variado en los últimos años. Hace mucho tiempo, y bueno, tampoco tanto tiempo, hace un tiempo atrás, veíamos mucho el peso del conocimiento que yo tenía, la experiencia que adquiría, bueno, toda esa parte técnica para ser seleccionado o no dentro de un cargo. Eso ha venido cambiando y hoy en día nos atrevemos a decir que está en un peso más grande el tema blando, el tema que a nosotros nos deja ver los test psicotécnicos y las entrevistas por competencias, ¿sí? Entonces, no quiere decir que lo que yo estudie ya no vale, la experiencia profesional que realicé ya no valga, sí, sí tiene mucha importancia, pero hoy en día las organizaciones también se han desarrollado internamente y han desarrollado sus evaluadores para que no solamente seleccionemos desde la parte técnica, sino desde estos aspectos blandos que podemos ver en la entrevista y también en las pruebas psicolaborales. ¿Listo? Julia, súper importante que me surge la idea que esto es completamente independiente de la línea funcional para la cual estemos hablando. Esta nueva como ponderación o valoración de estos aspectos más blandos en el candidato, no necesario, tanto independiente de la línea funcional como de los años de experiencia. ¿Okay? Nosotros escuchamos esto aquí día a día en cada proceso de reclutamiento y selección, no importa si viene de una línea de tecnología, de ingeniería, del área de finanzas, recursos humanos, comercial. Cada vez más las empresas están valorando y están considerando la medición y la evaluación de esas competencias blandas o esas habilidades blandas dentro de sus procesos de selección y también con la premisa de que son completamente trabajables, que es un punto de partida dentro como de la materia prima de este candidato para lo que va a desarrollarse y lo que va a aportar dentro de la organización para la cual está participando en un proceso. Total. Y de hecho, como candidatos muchas veces creemos que solamente valoran mi perfil desde lo que ven en la hoja de vida y desde lo que yo menciono en la entrevista de mi experiencia profesional, mis estudios y mis conocimientos, y queremos decirles que ya hace un tiempo el tema blando, o sea, el tema de lo que nosotros organizacionalmente llamamos soft skills, son aspectos supremamente valorados dentro de una persona. ¿Por qué? Porque esos temas personales, individuales, que tiene Juliana, pero no tiene Fabiola, por decir un ejemplo, empiezan a casar con otros aspectos de la organización, como su cultura, la forma como trabaja con otros. Entonces ya cada vez las organizaciones amplían mucho más el espectro de la evaluación de cada una de las personas para tocar, realmente tomar las mejores decisiones. ¿Listo? Bien, ¿qué tipo de pruebas psicolaborales hay? ¿Me regalaste el otro slide, Fabi, please? Sí, estoy intentándolo. Listo. ¿Qué tipo de pruebas psicolaborales hay? Aquí les mencionamos algunas que de hecho son las que más interactúan e intervienen en un proceso de selección. Las de competencias, las tan sonadas competencias, que hoy en día el mundo laboral está muy inundado de cómo me comporto yo y hacia allá valoran ya a la persona mucho más. Hay pruebas también que miden y quieren medir y esto se va a mantener, esto no va a cambiar porque hay muchos cargos donde el conocimiento técnico es muy importante. Entonces, las organizaciones siguen involucrando dentro del ciclo de su proceso de selección las pruebas técnicas, las pruebas de conocimiento. Normalmente son pruebas, de hecho,
realizadas por las mismas personas de las áreas a las que yo me estoy presentando para un cargo. ¿Por qué? Porque simplemente con preguntas técnicas van a valorar qué conocimiento tengo técnico y si se ajusta o no a lo que requiere mi cargo, si es una importancia muy alta. Hay otros test psicolaborales que miden habilidades comerciales puntuales y hay muchas compañías que han desarrollado test que miden al comercial, que ya identificamos a nivel corporativo, LATAM o mundial, cuáles son esas competencias que debe tener un buen comercial y se generan test solamente que miden esas habilidades. Por ejemplo, hay otros que miden valores. Eso es más personal, obviamente, pero la información que nos da a nosotros es cómo actúa la persona de acuerdo a sus valores morales. ¿Listo? Y test de personalidad. Esos no son los únicos test, esos son test que se utilizan mucho en la toma de decisión. Exacto, pero a los que yo creo que todos aquí hemos estado expuestos. No sé, Fabi, si ahí quieres complementar algo. Estos test no son excluyentes entre sí y de hecho no se invalidan unos con otros, al contrario, depende mucho de la realidad organizacional e incluso del equipo particular para el cual la persona está postulando en casos de procesos de reclutamiento y selección, porque si bien, como comentaba Juli, el tema de las fortalezas y conocimientos técnicos no es que está siendo menospreciado, por el contrario, sigue siendo determinante también en los procesos de reclutamiento y selección, pero si bien yo estoy evaluando a Fabiola y a Juliana y tienen competencias técnicas bastante similares, pues evidentemente cómo se comporten, cómo sean sus competencias blandas o sus soft skills, o a nivel de valores, de comportamiento, de personalidad, sí va a jugar un rol fundamental en a quién voy a escoger. Y esto incluso entendiendo la naturaleza del equipo al cual esta persona formaría parte, entendiendo cuáles son las competencias de las personas que integran ya este equipo, cómo este candidato que voy a seleccionar aporta en el valor total para armar un equipo realmente de alto desempeño. Y bueno, ahí rescatando y continuando con los tipos de prueba, bueno, nosotros acá en el grupo de NA trabajamos y administramos la licencia de la prueba MAICO, que es una plataforma online que tiene 3 pruebas, 3 evaluaciones. Hoy vamos a comentar de 2 que son las más utilizadas y de hecho los utilizo yo día a día en los procesos de reclutamiento y selección. Y todas las unidades de negocio para el área de outplacement, de Genes, la plataforma de e-learning para reinserción laboral, e incluso comercializada independientemente como evaluación psicolaboral, lo vemos día a día y forma parte de nuestro principal recurso. Dentro de MAICO, bueno, tenemos 2 principales herramientas hoy, que son las que vamos a comentar. Está Effectiveness, que entra dentro de las que miden las competencias blandas. Esta plataforma, esta herramienta mide 11 competencias basada en 24 rasgos de la personalidad, y cabe destacar que esto es entendiendo o considerando un entorno organizacional o laboral, si se quiere, o sea, considerando tu experiencia laboral o donde estás actualmente trabajando o tu última experiencia laboral, para efectivamente poder cuantificar estas 11 competencias en un contexto lógico. La prueba está certificada por la Royal Statistical Society y es complementada por esta segunda evaluación, que es Impulse, que se trata de evaluar y también cuantificar las palancas motivacionales del talento humano, es decir, cuáles son estos factores motivacionales, que en este caso se miden 17, que en realidad generan este enganche o esta motivación en el candidato o en el colaborador, que van a ser determinantes incluso para su nivel de motivación general, cosas que le interesan, con el cual tú vas a garantizar que este colaborador va a estar motivado y enganchado en su rol, y cuáles son las cosas que pueden significar, si se quiere, un riesgo para la retención de talento quizás. Esta es una prueba bastante interesante que contribuye a entender bastante los perfiles, contribuye a entender la dinámica y cómo acompañarlos quizás durante un proceso de onboarding, y también para evaluar planes de retención de talento también.
No sé, Juli, si quieres comentarnos un poquito tú también. Sí, ahí me voy un poquito para atrás, y es justamente cuando hablábamos o nosotros siendo candidatos, hablando del estrés que nos genera aplicar una prueba, no entendemos por qué las empresas no se limitan solamente a hacernos la entrevista, ¿sí? Quiero mostrarles el por qué lo hacemos, o sea, realmente evaluar el comportamiento humano no es nada sencillo. Cada ser humano, así tenga mucha similitud con otro, con inclusive familiares, amigos dentro de la oficina, son personas con características totalmente diferentes que actúan de forma diferente ante diferentes estímulos, y por eso nosotros desde las áreas de talento humano queremos como equivocarnos lo menos al momento de la toma de decisión. Por eso las organizaciones involucran cada vez más test psicolaborales a un proceso de selección. Entonces ahí yo como candidato digo, bueno, pero ¿por qué no solamente me entrevistan y me aplican la prueba de personalidad? ¿Sí? No, porque también quiero ver valores, y ver valores siendo yo el evaluador único no es tan fácil, porque yo, Juliana, siento o tengo unos valores con los cuales no puedo medir al otro. Entonces, ¿qué hacen Claro. los test y por qué realmente se han desarrollado y han cobrado tanta relevancia a nivel laboral? Porque nos dejan tomar decisiones mucho más objetivas, ¿sí? Miren que a mí me han entrenado mucho en entrevista, y yo he tenido la oportunidad de entrenar a gerentes para que dejen la subjetividad a un lado cuando entrevistan y lo hagan más objetivo. Pero es un ejercicio supremamente difícil. Yo tengo 15 años de experiencia y sigo en algún momento siendo subjetiva al momento de entrevistar. ¿Por qué? Porque nosotros como evaluadores también cometemos errores. Nosotros cometemos errores de entrevista como, por ejemplo, valorar más a una persona porque se parece a mí, ¿sí? Esos Por son temas de errores de entrevista. afinidad, exacto. Exacto. Esos son errores de entrevista que yo no me doy cuenta, pero que en el momento de la toma de decisión caen, ¿sí? Entonces, somos seres humanos, nos podemos equivocar, la subjetividad es inmensa. Por eso vinculamos los test, que lo que nos dan es un peso cada vez más objetivo a nuestra toma de decisión. Entonces quería decirles eso porque a veces del otro lado decimos, pero ¿por qué aplican tanto? Porque queremos cerrar esas brechas y nunca las vamos a leer 100%, eso nunca va a pasar. De hecho no va a haber un test que nos lea 100%, pero sí vamos a empezar a acercarnos a esa persona seleccionada con antelación de una manera más precisa, ¿sí? Oye, Juli, y ahí eso es fundamental, porque bueno, tú como psicóloga ya estás acostumbrada y familiarizada incluso con otras pruebas que se hacían anteriormente y que cada vez se van utilizando menos, como esta de dibujar el hombre bajo la lluvia, o cómo ves esa mancha si la ves con esa forma u otra. Pero cuando como gerente de recursos humanos te toca hablarle de competencias blandas al gerente de operaciones de una línea de producción o a un gerente de finanzas, te va a decir, ok, perfecto, pero esto, ¿cómo se come? ¿Cómo se mastica? Sí, Y con total. estas herramientas logramos aterrizar en números, donde claramente 10 es más que 2, y explicar y vender internamente en las organizaciones porque este candidato tiene más potencial que este otro, ya sea un candidato externo que va a entrar o alguno que estén evaluando para una promoción interna. Entonces es una herramienta que logra como hacer más tangible estos aspectos que normalmente habían sido considerados casi místicos dentro del proceso de evaluación de candidatos, para realmente llevarlo a números y cuantificar qué candidato es más apto que cuál dentro del proceso. Fabi, tocas un tema bastante importante, y yo sé que las personas que hacen parte del proceso de selección todavía se pueden ver enfrentados a ese tipo de pruebas, que son las que conocemos de lápiz y papel. El Huartec, el hombre bajo la lluvia, bueno, un montón de dibujos que no son pruebas que no sean válidas. Aquí yo hago Súper la válida. salvedad, y de hecho muchos nos entrenamos también para leer e interpretar esas pruebas. La naturaleza real de esas pruebas es naturaleza clínica, o sea, la base de pruebas como esas
están mucho más dadas en un contexto clínico, ¿sí? En evaluar a la persona y su forma de actuar, pero desde un contexto clínico. Claro, los entrenamientos y los desarrollos de esas mismas pruebas han tenido la oportunidad de ser involucradas en las organizaciones para medir características de la gente, pero empiezan a restarle importancia cuando las mismas personas de recursos humanos se dan cuenta que, por ejemplo, yo puedo googlear qué debo colocar en el lugar TEC, en el campo 1, en el campo 2, entonces, entre comillas, la confiabilidad de este tipo de pruebas es mucho más bajita a las pruebas de test online que miden otros aspectos y por ende las organizaciones vinculan más este tipo de test que los otros, pero hay cargos, hay empresas que todavía aplican las otras que les da muy buena base en tratar de entender a las personas, pero de pronto con un gap de confiabilidad un poquito más grande. ¿Listo? Bien, ya vimos las pruebas, vemos un poquito en general qué nos da de cada uno. Lo numérico que mencionaba Fabi es muy importante porque sin duda es más fácil llegarle, por ejemplo, a nuestro cliente interno y decir, esta persona es 10 y no es 8, que es un 8, que es un 10, o sea, numéricamente también tiene un peso muy importante para la persona que va a seleccionar. Entonces, hablando de todo esto, sin duda nos damos cuenta que las pruebas y los test psicolaborales cobran una relevancia muy importante en la toma de decisión. Tenemos como candidatos que ser conscientes que en la gran mayoría de procesos en los que me vaya a enfrentar, en los que vaya a participar, algún test psicolaboral hay, ¿sí? Por eso tengo que darle la importancia, tengo que realmente, por ejemplo, elegir un espacio adecuado para hacerlo, no tengo que hacer la prueba por hacerla. Ahorita vamos a ver un tema de confiabilidad, que es de hecho uno de los aspectos que nosotros vemos primero como evaluadores antes de entrar a interpretar el test. Entonces, si yo no le doy conscientemente la importancia que se merecen los test a un proceso de selección, si no armo un espacio, un tiempo, un lugar adecuado para realmente hacer cada test, voy bajando la probabilidad de ajustarme a lo que está buscando la empresa. Un consejo muy grande, seamos realmente auténticos al momento de realizar los tests. La confiabilidad que lo desconocemos, o sea, que nosotros como candidatos no podemos ver qué está relacionado con qué, pero mi evaluador sí, ahí es un tema muy importante y solamente bajo ese nivel de confiabilidad negativa si yo me muestro auténtica, si realmente pienso y respondo basado en lo que soy, en lo que sé que he dado, en cómo me comportaba en mi último o en mi actual empleo, ¿sí? Ojo, las pruebas hoy en día tienen una relevancia muy importante. Es un insumo casi impajaritable de la toma de decisión. ¿Por qué? Porque la objetividad la puedo ver con las pruebas, ¿sí? Las pruebas me dejan ver a mí aspectos diferentes que de pronto en la entrevista se me escapan. Por eso hay test, por ejemplo, que miden valores. Que claro, yo pregunto en la entrevista temas relacionados con valores, pero yo me voy al test de valores y digo, ¿se ajusta o no se ajusta? Yo también en la entrevista puedo ver habilidades comerciales, pero también me baso en lo que me arroja el test para tomar las decisiones. Entonces, tengamos cuidado y realmente demos la importancia que se merecen dentro de un proceso de selección. Bueno, y en línea, no, súper alineada, aquí podemos avanzar porque va bien en línea con lo que estamos conversando. Y en respuesta a algunas de las preguntas que incluso ya están en el chat, como recomendaciones al momento de contestar un test. Si bien estos tests están elaborados y están construidos de una forma específica para que no sea tan predecible su contenido, cada uno tiene bases metodológicas y psicológicas distintas. Las recomendaciones que vamos a compartir aquí son bastante estándar y la comparto con mis candidatos dentro de procesos, con clientes cuando les toca trabajar con la plataforma. Primero que nada,
esto no es un test que vamos a contestar rapidito y voy a tener el correo electrónico abierto en la mitad de la pantalla y la otra mitad de la pantalla con el test. No. O bueno, ahora con el tema de home office, que además estoy en la casa y estoy con los niños, o el teléfono, no. De verdad debemos tomarnos el tiempo y el espacio que sea exclusivo para contestar estos tests. Muchos de los test tienen también control de tiempo y te piden que contestes un número de preguntas en un tiempo limitado. Obviamente ahí te ves obligado a dedicarle el tiempo, pero incluso en los test donde el tiempo no es una variable, dedícatelo para que puedas realmente prestar toda tu atención a las preguntas y respuestas del test. Que me lleva al segundo punto, dedicar realmente la atención. Muchas veces cuando yo envío los test a candidatos, me contestan o me contactan después diciendo, ay, es que yo no entendí cómo había que responder esto, o yo lo respondí pensando esta consideración. Y fíjense que todos los test, no importa la procedencia, tienen instrucciones bien detalladas al inicio del mismo, donde te piden realmente, no sé, por ejemplo, si actualmente no estás trabajando, contesta las preguntas considerando tu último trabajo. O sea, te van dando instrucciones detalladas de cómo debes enfrentar ciertas preguntas. Incluso cuando hay cambios de la metodología dentro del mismo test, vuelve a refrescarte la instrucción. Otra cosa muy importante que venía en línea con lo que me comentaba Juli de la autenticidad y la confiabilidad, tal cual, muchos de estos tests, dentro de los que aplicamos nosotros, que es el Effectiveness, también tiene, es una herramienta o tiene un componente para medir qué tan confiables están siendo las respuestas del candidato y al final, obviamente, qué tan confiable es el informe final. Entonces, aquí, súper importante tratar de evitar responder las preguntas de acuerdo a lo que yo creo que la empresa está esperando que yo responda. El ejemplo más claro, por ejemplo, es que, no sé, para cargos comerciales. Entonces, obviamente, yo voy a creer que todas las respuestas yo voy a tener que ser el más apto para trabajar equipos, el que más se quiere relacionar, y voy a tratar de ir escogiendo las respuestas de acuerdo a lo que yo creo que puede ser lo correcto. Las herramientas están construidas de una manera tal que permite realmente entender por la combinación de respuestas si las respuestas están siendo consistentes realmente con el candidato o están tratando de ser orientadas o forzadas a una realidad que no es la correcta. Para evitar que te ocurra esto, el principal tip es no lo pienses demasiado. Cuando te demores demasiado en una respuesta, en entender entre las opciones cuál se parece más a mí, cuál se parece menos a mí, y le das vuelta, ya ahí permite que estos sesgos entren en tu proceso de toma de decisión para la respuesta. Entonces, la verdad, seleccionar las opciones de forma espontánea, sin pensarlo demasiado, basado en tu experiencia más reciente, que habla mucho más de quién eres como profesional hoy día. Y obviamente estas preguntas y respuestas, hay muchas que son de comportamiento, pero todas van a ser evaluadas en contextos laborales. Entonces, al final del día te quita un poco de peso, porque al final sí, es una evaluación psicológica, pero no va a tu psiquis interna, sino está hablando de tus competencias en ambientes laborales. No sé si quieres agregar alguna recomendación, Juli. No, ahí el tema de ser auténtico realmente es muy importante. Desconocemos lo que yo les digo. Muchas veces creemos, por ejemplo, vemos las mismas palabras en las siguientes preguntas y empezamos a pensar, ay, pero pues, si aquí me están preguntando esto, yo me acuerdo que hace 3 preguntas pues marqué esta. Eso puede ser un error. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente a ciencia cierta esa pregunta que está evaluando, ¿sí? Que seguramente si pusiste en el pasado, en 3 preguntas anteriores, tal respuesta, no va a ser de pronto tan conveniente que la pongas acá, aunque tú sientas que hay algún tipo de relación. Es decir, aquí todo va enfocado a que realmente uno parémonos en el momento laboral en el que estoy. Si no estoy trabajando, acordémonos de cuando estaba trabajando en mi último empleo y hacia allá respondamos las preguntas.
Si estoy trabajando hoy en día, hacia allá respondamos las preguntas. ¿Listo? Acordémonos que sin duda la exigencia y la cultura de una organización empieza a hacer que mi comportamiento varíe, que se adapte. Entonces, por eso es tan importante situarme en un momento puntual, o sea, pensando en laboralmente en un momento puntual para que sea más fácil responder los test. Si yo no me paro en mi último o en mi actual empleo, voy a empezar a pensar, por ejemplo, la pregunta A cuando yo era practicante. Ah, sí, cuando yo era no, pero venga, recientemente si yo me paro en mi actual empleo y leo esta pregunta, ¿cómo actuaría? El comportamiento de cuando eras practicante a hoy pudo haber cambiado, tiene que haber cambiado. Entonces, de nada vale pararme en el pasado muy lejano cuando hoy estoy trabajando o pararme en un pasado muy lejano cuando realmente lo que quiero dejar ver es cómo me comporto hoy en día. Entonces, parémonos en el último o en el actual momento laboral. Y va a ser mucho más fácil. Claro, y tener presente que los que estamos revisando estas pruebas tenemos esto presente, de que esto no es una foto inmóvil y que por el resto de tu vida estas van a ser tus competencias, no, para nada. Todas son perfectamente trabajables, incluso en tu proceso de búsqueda laboral es una consideración bien interesante entender dónde estoy parado hoy y qué necesito trabajar para llegar a donde quiero ir. Entonces, como todos los que participamos en el proceso de evaluación, tanto internamente en la empresa como nosotros como consultoras, tenemos eso bien presente, que esto no es una foto inmóvil. De hecho, cuando tenemos candidatos que participan en varios procesos, pues ya luego de, no sé, unos 6 meses, un año, así ya yo tenga su prueba, prefiero reaplicársela, porque en realidad yo estoy segura que dependiendo de los desafíos a los cuales esta persona se ha enfrentado, esta foto de competencias va a cambiar. Aquí tengo también una muestra. Bueno, hablando de, antes de mostrar el tipo de preguntas y respuestas, uno de nuestros test, el que habla de competencias, al final del informe nos indica un índice de fiabilidad, que básicamente lo que nos garantiza es que la construcción de las respuestas se adapta mucho o poco a cómo está definida la base del modelo aplicado. Entonces, si en este caso puntual, no todas las pruebas muestran exactamente el índice de fiabilidad o de confiabilidad de esta misma forma, pero en el caso de Maico, nosotros sabemos que si el vértice está en la franja verde, pues nos está indicando que las respuestas de este test o el test como tal tiene una fiabilidad elevada. Si se encuentra en las franjas amarillas, es una fiabilidad aceptable, no es la ideal, pero es aceptable, pero si bien se encuentra en las franjas rosas, es de una fiabilidad deficiente. Y de hecho, conversando con Juli, armando la presentación, comentaba que muchas veces las empresas al encontrar test con una fiabilidad deficiente, ya es razón más que suficiente para descartar el candidato, porque efectivamente evalúa también cómo se enfrentó el candidato a la evaluación, cómo la respondió, qué tan consistente fue o no. Exacto, la congruencia de la información que me está mostrando. Si el test empieza a ver que hay mucha incongruencia en la información que me está dando, empieza a bajar el índice de confiabilidad, que al final es un tema de, oiga, señora Juliana, yo no logré leer a Fabiola, desconozco por qué, ¿sí? Pero sus respuestas no fueron congruentes, es decir, no se une lo que se tiene que unir. Sea positiva o negativa, eso es indiferente, no se une lo que se tiene que unir. Y eso finalmente es la consecuencia de hacer mal el test, ¿sí? Desafortunadamente, casi nunca nos dicen, oiga, su nivel de confiabilidad salió bajito, simplemente nos descartan del proceso de selección. Por eso yo les digo a las personas que hacen con nosotros los programas de outplacement, algo que aquí lo he ratificado mucho, denle la importancia que se merecen las pruebas al momento de un proceso de selección. Controlen o traten de controlar al máximo aspectos externos que pueden hacer que ustedes tengan un mal desempeño en los test, ¿sí? Entonces, aquí
lo único que puede hacer que ese índice de confiabilidad esté donde tiene que estar, es decir, que le diga a la persona de talento humano, señor talento humano, lo que usted está leyendo de Juan en este informe realmente está muy, o sea, deja ver su comportamiento dentro de una organización. Listo, qué chévere. Yo, aparte de entrevistarlo, leo la información del test y tomo una buena decisión, ¿sí? Pero si me sale en la franja roja y digo, no, desafortunadamente no pude ver muchos aspectos comportamentales porque mintió, porque no se mostró como es, o sea, no fue sincero. Ese tema de mentir, desafortunadamente, me descarta, porque yo como talento humano digo, no, pero si de entrada en un proceso de selección no es transparente y me miente, no me imagino aquí adentro, entonces voy Claro. descartándolo. Entonces, realmente controlemos todo lo que esté a nuestro alcance para hacer cada vez mejores los procesos de selección cuando de test se tratan. Seamos sinceros, no hay respuestas ni buenas ni malas, esto suena a frase de cajón, pero así es y ahorita lo vamos a ver. Realmente lo que yo quiero es ver las características, sea comportamentales, valores, todos los test que vimos anteriormente de la persona que estoy evaluando. Entonces, dejémonos ver, seamos sinceros y permitamos que la persona que está haciendo el proceso de selección tenga la información que necesita. ¿Listo? Sí, y en línea con eso, complementando, no existen respuestas, es real, o sea, realmente no existen preguntas, perdón, respuestas correctas o incorrectas en ninguno de los test. Así como tampoco existe un candidato ideal que calce con todas las posiciones, ni una combinación de competencias que sea la perfecta, para nada. Va a depender del desafío al cual se va a enfrentar la persona, del tipo de cargo, del seniority de la empresa, del rubro, de millones de cosas. Y viendo también algunas de las cosas que me han preguntado por aquí, la prueba como tal, una única prueba como tal, no debería ser una razón de descarte. Son complementarias entre sí, tanto la evaluación del consultor, de recursos humanos, del jefe funcional, con las evaluaciones se juntan todos estos factores para la toma de la decisión final. Pero no es como que el candidato fue perfecto, tiene la entrevista genial, su experiencia técnica llena todas las expectativas, pero salió mal en la evaluación y lo descartaron por eso. O sea, yo creo que tendrían que ser casos realmente extremos para que la toma de decisión vaya en ese sentido. Viendo un poco al tipo de preguntas y respuestas, esta es como las clásicas. Yo creo que la primera, la opción que más se acerque a tu comportamiento y la más alejada de tu comportamiento. Bueno, este ejemplo es bastante sencillo, pero existen casos en los que tú realmente sientes que ninguna de las opciones se parece a ti. Entonces, y me lo han dicho mucho, pero es que yo no quería escoger nada, porque ninguna de las opciones que estaban en la prueba se parecen a mí. Y eso está estructurado, yo creo que como en una medio especie de mala intención, inclusive, con toda la intención de que genere esta incomodidad. Entonces, igual, aun cuando se sienta que ninguna de las opciones se parece a ti, tienes que escoger realmente cuál es la que menos se parece a ti. ¿Y cuál es la que, bueno, ok, no se parece a ti, pero está un poco más cerca que las otras cuatro? Y tal cual, es escoger qué es lo que más se parece a tu comportamiento actual. Obviamente consideremos que esto está orientado a tu vida laboral. Entonces, por lo menos en este ejemplo, tiendo a evaluar información en sus detalles. Me gusta vivir nuevas experiencias. Cuando me hacen notar que he cometido un error, tiendo a admitirlo. Me encuentro a gusto en las situaciones competitivas y desafiantes. Entonces, sí, cuando estamos hablando, no sé, me gusta vivir nuevas experiencias, aquí no estamos pensando en quiero saltar en paracaídas o me quiero ir a hacer un road trip de mochilero. No, estamos hablando de nuevas experiencias laborales. Entonces, que lo hablaba Juli, darle un contexto y tener presente este contexto sobre el cual yo voy a tener las consideraciones para responder estas preguntas. Igual que la segunda opción, te da un planteamiento. Los puestos desempeñados en el pasado y las situaciones profesionales vividas me han resultado gratificantes. Completamente en desacuerdo, es como para nada lo he encontrado gratificante, o completamente de acuerdo como realmente resultados gratificantes. Entonces, esto es un poco más fácil como de analizar y responder,
pero este es el tipo, el estilo de preguntas tipo que están contenidas en los test. Y es eso hacia donde tenemos que prepararnos, o sea, tenemos que ser conscientes que este tipo de preguntas son las que en la gran mayoría de los test salen. Entonces, siendo candidatos, hoy me aplican uno para una empresa, mañana otro, y el estrés sigue siendo el mismo. Paremos, pensemos, seamos conscientes que realmente esta es la forma como los test están evaluando lo que necesitan evaluar. Entonces, realmente abrámonos y lo que dice Fabi, seamos sinceros, elijamos así, creamos muy difícil, bueno, hagamos el esfuerzo, situémonos en un momento laboral nuestro real y va a ser mucho más fácil, o sea, va a fluir mucho más. ¿Listo? Finalmente, para nosotros como compañía, la evaluación nos aporta en la toma de decisión en un proceso de selección y también adentro, o sea, no crean que solamente cuando son candidatos hacen test, no, adentro también hacen. ¿Por qué? Por cargos internos que hay, por promociones. Esto se ata mucho a lo que Fabiola al inicio decía, que esto es una fotografía, ¿sí? Te pudieron haber tomado una fotografía de tus competencias en el momento de selección y pasado 1 año, 2 años, 3 años, te van a promover o quieren evaluarte para otro cargo, también te van a hacer test, ¿sí? Y la información que nos da a nosotros es la misma, pero seguramente, pues por tu experiencia dentro de la organización, pues las competencias varían, unas más altas, unas más bajas, unas se quedan igual, bueno. Pero entonces seamos conscientes que no solamente es al momento de selección, sino también adentro de las organizaciones podemos vernos enfrentados a test psicolaborales, que finalmente lo que me da a mí como talento humano es un ajuste de tu realidad versus lo que yo estoy buscando para el cargo. Hablemos de los test de competencias, que es el caso o el ejemplo de lo que yo muestro ahí, ¿sí? Ahí mido 11 competencias. La parte de arriba donde dice el nivel requerido de las competencias es lo que la organización definió necesita tener la persona para ejecutar ese rol, ¿sí? Y lo de abajo es el nivel de desarrollo de la competencia de, en este caso, Maribel, y muestro, logro ver qué se ajusta 100% y qué no, ¿sí? Numéricamente, yo le puedo decir a mi cliente interno, o en el caso del headhunter, a mi cliente, a la empresa, listo, Maribel es la persona que pasó todos los filtros de selección, que de hecho técnicamente es la que tiene más conocimiento porque usted lo validó, se ajusta a su cargo a nivel de competencias en un 62%, ¿sí? Entonces ya numéricamente el área o la empresa dice, listo, perfecto, me voy con Maribel, pensé que se ajustaba un 100%, mentira, eso nunca va a pasar realmente, no, o sea, muy rara vez casamos, eso yo en mis años de experiencia creo que nunca he visto la persona que case 100% con el perfil requerido, pero la organización identifica qué es lo que me va a sumar, qué es lo que no importa que tenga en el nivel en el que está, pero que sí debo empezar a trabajar con Maribel. Entonces, toda la información de un proceso de selección, incluidas las pruebas psicolaborales, lo que a mí me va a dar es ese ajuste al cargo requerido. Esto solamente hablando del test de competencias, pero numéricamente yo puedo mostrar el ajuste de Maribel si le apliqué test de competencias comerciales, test de valores, Cognitivo. test cognitivo, absolutamente todo. ¿Listo? Sí. Entonces, dale, Pablo. Ahí recuerdo, Juli, algunos proyectos que hemos trabajado desde el área de assessment, por ejemplo, para reestructuras organizacionales. Esto es súper útil y además que es muy interesante porque parte desde entender realmente qué es lo que requieres a nivel de cada cargo dentro de la estructura organizacional y realmente entender quiénes son, primero quiénes y después dónde realmente van a dar su mejor resultado, van a entregar lo mejor de sí basado en sus competencias reales. Entonces hacemos evaluaciones, lo que llamamos nosotros perfil versus performance, que básicamente es esto que acaba de comentar Juli, entender cuál es el perfil y efectivamente cuál es el performance de la persona en cuanto a sus competencias. Muchas veces lo que hacemos es trabajar de la mano también con las áreas de recursos humanos
y de la organización, y ellos complementan efectivamente esta evaluación desde la perspectiva como técnica, en realidad del performance de la función de la persona. Entonces, tienes las dos caras en cuanto a resultados y en cuanto a competencias. Esto es súper útil. Otra consideración bastante interesante aquí es entender cómo sería el equipo de Maribel. Si a lo mejor Maribel tiene oportunidades no sé, hablábamos de análisis y resolución de problemas, o de orientación a resultados, por poner un ejemplo, pero resulta que ella tiene una alta tolerancia de gestión al estrés. Entonces, a lo mejor en su equipo, esta alta tolerancia, que es mayor de lo deseado, dentro de los miembros del equipo, pues aporta significativamente. Entonces, por eso también es como una especie de puzzle para entender cuáles son las competencias de cada miembro y cómo se complementan entre sí, incluso entendiendo las competencias del líder de ese equipo y cómo sus miembros van a contribuir a que al final el equipo en realidad sea de alto desempeño, entregue resultados eficientes, etc. Vamos a avanzar acá. Perfecto, entonces en línea con esto, obviamente, y que por ahí había otra pregunta, el autoconocimiento nos sirve en cualquier momento, en cualquier fase laboral en la que estemos. Hablando particularmente de este caso, como sería Maribel, en mi empleo actual, pues obviamente me va a entregar a mí como colaborador y como profesional herramientas claras para tener un enfoque claro de dónde tengo que trabajar, cuáles son las oportunidades que yo necesito fortalecer como profesional, ya sea para tener un crecimiento general como profesional o dentro de la organización, contar con un desarrollo de carrera, cuáles son estos gaps que yo necesito cerrar para efectivamente poder optar por la promoción que estoy deseando, por el cambio de área que quisiera optar, en línea con las conversaciones de carrera que existan en la empresa con tu jefe directo y con el área de recursos humanos. Internamente en las organizaciones sí debería ocurrir una instancia de feedback posterior a estas evaluaciones, acompañado con el jefe funcional y el área de recursos humanos, para compartir efectivamente cuáles fueron los resultados del test. Muchos de los casos no solamente es la aplicación del test, sino una entrevista psicolaboral por una psicóloga que hace entrevistas por competencias y que sabe utilizar y leer estos tests. Y existe esta instancia de feedback. Cuando estás en procesos de reclutamiento y selección, rara vez vas a recibir estos feedbacks, porque en realidad este es un producto que se está entregando en esta instancia al cliente, que es la empresa. Pero en muchos casos, en buena onda, como dicen acá en Chile, sí ocurren estas instancias de feedback, a lo mejor un poco más informal que una reunión estilo coach para orientarte en cómo trabajar. Esto está asequible como servicio para trabajarse tanto a empresas como a personas. Tener el test, tener una sesión de coaching, un feedback de psicológico, existe, pero como por inercia es raro que ocurra. Así es. Y ahí, por ejemplo, también debemos situarnos en justamente por qué es importante tener este conocimiento de mis habilidades o mis competencias para un proceso de selección. Hasta aquí hemos hablado la gran mayoría de tiempo en qué nos aporta a nosotros o qué vemos cuando aplicamos test psicolaborales. Ahora, ese autoconocimiento parte, obviamente, de cuando a mí me dan feedback, pero hablábamos al inicio que desafortunadamente por tiempo, por política de la compañía, bueno, por muchas razones, realmente el feedback se limita muchas veces solamente a la persona seleccionada, ¿sí? O a la terna finalista. Nosotros como Headhunter, por ejemplo, logramos dar el feedback a la terna finalista, quede o no quede seleccionada. Le damos como el feedback del proceso y por ende de las pruebas. Pero desafortunadamente no en todas las organizaciones lo hacen y no, por ello... Señora. Perdón que te interrumpa, porque incluso no todos los candidatos piden feedback. Entonces, ya, normalmente como hacemos esta sesión especialmente con la terna para que sepan, porque al final sabemos que son candidatos con alto potencial y quizás van a estar en otro proceso, pero hay muchos candidatos que ni siquiera piden feedback para saber cómo les fue. Y desafortunadamente nos quedamos ahí y no logramos entender, por ejemplo, qué vio el área de talento humano cuando me aplicó a mí test de competencias y por qué me descartó, ¿sí?
Entonces ahí no es que me descartó, simplemente no hago match o realmente no me ajusto a lo que ellos en comportamiento o en lo que estén hablando, no me ajusto con esas necesidades por el momento. Hay personas que se ajustan más. Pero, ¿por qué la importancia de conocernos? ¿Por qué la importancia de sacar un espacio para hacer un tema de una lista de mis habilidades si yo hoy en día sé que la gran mayoría de las empresas se evalúan en temas de competencias? Sin duda, conocerme va a ser el ganador, conocerme va a hacer que yo llegue a una entrevista mucho más seguro, ¿sí? Conocerme va a hacer que yo no responda a esa pregunta casi que obligada de cuáles son sus tres principales fortalezas. Yo no diga lo mismo que dijo Fabiola y lo mismo que dijo Carolina, no. ¿Por qué? Porque creo que yo diga que soy líder es lo que la empresa está buscando, ¿sí? Porque hoy leemos muchos artículos que el liderazgo es lo que marca la diferencia, ¿sí? Entonces yo digo, soy líder, ¿sí? Me quedo corto en explicar ejemplos de mis comportamientos que dejen ver al otro líder, ¿sí? Listo. Pero ¿por qué no dejo ver, por ejemplo, como principal característica y habilidad mía en comportamiento que soy una persona innovadora, ¿sí? Porque no lo tengo en el radar, porque internamente sé que soy una persona innovadora, pero me dejo llevar por lo que el mercado dice, no, hoy en día valoran mucho el liderazgo, hoy en día valoran mucho el trabajo en equipo, sí, pero mira, yo soy, no sé, soy una persona del área de supply supremamente innovadora. Eso va a ser muy llamativo para unas empresas y no para otras. Entonces, ¿por qué no digo que soy una persona innovadora? ¿Sí? Entonces, hacer esos ejercicios de autoconocimiento me van a llevar a mí a realmente desempeñarme cada vez mejor en los procesos de selección. No solamente los tenemos que hacer aplicando test. Claro, aplicando test, yo voy a ver toda la gama de mis comportamientos y voy a saber, entre comillas, qué va a ver una persona de recursos humanos cuando yo aplico un test de competencias. Opciones hay, o sea, si ustedes me dicen, Juli, yo quisiera ver cómo me está evaluando un test de competencia, hay opciones, nosotros por ejemplo tenemos esa opción de aplicarte Maico, que es la prueba que vimos, y entregarte el resultado. Ah, listo, esa información a ti te va a dar el 1, 2, 3, 4, 5 de Fabiola en competencias. Me voy a ir hacia allá preparada en la entrevista. Voy a hacer que acordarme de esos momentos reales para que yo pueda dejar ver mi nivel de liderazgo, que realmente la prueba lo está mostrando alto. Pero también, ¿cómo puedo hacerlo si no es a través de una prueba, de un test psicolaboral? Oiga, voy a preguntarle a mis jefes, ¿sí? Cuando yo trabajé con usted, ¿qué destaca de mí desde la parte comportamental? Chun, 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 ¿sí? Y le digo, sea lo más objetivo posible. Ahí hay un tinte subjetivo muy grande, ¿sí? Si me caía bien, si no me caía bien, bueno, pero me da insumo a mis colaboradores. Venga, yo como líder, ¿cómo era? ¿Cómo era? Como si usted me pudiera decir dos cosas buenas y dos cosas a mejorar, ¿cuáles diría de mí? Todo eso suma, todo eso es autoconocimiento, todo eso se empieza a cruzar. Sin duda lo más objetivo va a ser que yo pueda aplicar un test psicolaboral, ¿sí? Pero estos otros ejercicios también van a alimentar mi lista, exacto. No, y es impresionante que en estos procesos de feedback o incluso revisando los resultados con las personas, con los usuarios, por lo menos de Outplacement, me pasa muchísimo, que dejan de mencionar, como comentabas tú, por ejemplo, el caso de la innovación. Lo dejan de mencionar y muchas veces ni siquiera es porque no lo consideran importante, sino porque lo asumen como obvio. No sé, es algo como que lo hacen tan innato y tienen su competencia tan desarrollada y lo aplican de una forma completamente natural y espontánea que no lo detectan como una fortaleza, no lo detectan como una competencia. Entonces, esta evaluación realmente también te lleva a eso, a autoconocerte. Yo muchas veces me pasa cuando pregunto qué hay fortalezas y debilidades. Más allá de las respuestas típicas, exactamente, cuando realmente digo, no, estas no, dime de verdad. Debilidades, esto que tú dijiste, mira, la pasé mal, me equivoqué, ¿qué pasó? Y hacer estos 5 minutos de, ok, realmente verte a ti mismo, cuáles son competencias, cuáles son, no es algo que ocurre 5 minutos, entonces es súper importante lo que dices tú, es como realmente tomarte el tiempo de entender
y levantar la información, ya sea porque compraste la aplicación del test, porque pediste una evaluación psicolaboral completa con un psicólogo, incluso con una sesión de citas, o porque te tomaste la tarea de contactar a tus ex jefes, ex pares o ex subordinados para entender cómo te ves desde ese 360 en la organización. Pero es súper importante y en el proceso de búsqueda laboral es súper útil para poderle sacar provecho realmente a este valor agregado que tienes tú como perfil en el mercado laboral. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con la gente de Outplacement y tocamos este tema, ese matrimonio bonito entre lo que yo obtengo cuando hago una prueba versus la ejecución de mi discurso, de mi candidatura en un proceso de selección, empieza a generar mucho valor. ¿Por qué? Porque yo veo, por ejemplo, y ratifico, nadie se conoce mejor que uno, eso sí, no tenemos que durarlo ni un segundo, pero tengo que destacar aspectos que sé que tengo y que son valiosos para el mercado laboral, ¿sí? Entonces, si yo hago un test y me doy cuenta que mis tres principales fortalezas a nivel de competencia son innovación, trabajo en equipo y orientación a resultados. Es lo que más puntúa alto, ¿sí? Aparte de tener eso, de hacerlo consciente y decir, oiga, no voy a decir liderazgo, claro, soy líder, pero lo que más hace parte de mí a nivel comportamental son estas tres habilidades, ¿sí? Ahora, ¿con eso qué hago? Entonces, de innovación, evidentemente estamos en el mundo de las competencias y en el proceso de selección me van a decir, deme un ejemplo en el que usted haya realmente sido destacado por dar una solución innovadora. Uno se queda como, si a uno le preguntan eso en frío en una entrevista, o dice lo que no es, o lo dijo incompleto, o el ejemplo no da lugar, y uno como evaluador se da cuenta. Pero si tú ya tienes eso y logras preparar dos o tres situaciones reales de esas habilidades, simplemente cuando vas a la entrevista, te acuerdas y las dices de una manera más fluida. No estás diciendo mentiras, no estás inventando, simplemente te preparaste. O sea, te preparaste desde la parte personal y la parte individual, lo que son tus características, para venderte de una manera más acertada. La hoja de vida se vende por sí sola. O sea, lo que yo veo en la hoja de vida es lo que hace que yo te llame. Y lo que yo veo en la entrevista es lo que permite que tú avances dentro del proceso de selección. Entonces, que te conozcas con antelación, que tengas esos niveles claros y te prepares, pues sin duda va a generar diferencia de tu participación en un proceso de selección. ¿Listo? Bueno, y aquí unos tips como para cerrar e ir de pronto a responder algunas preguntas que de pronto juntan mucha de la información que ustedes pudieron ver. Ay, Fabi, se me congeló, no sé si me ayudas a leer. Sí, aquí estamos. Como primero, trata de buscar ejemplos, que es lo que estabas comentando, de tu trayectoria profesional, que permitan evidenciar las competencias. Es decir, cuando te pregunten, no es que tú vas a decir, no, yo soy líder, yo trabajo súper bien en equipo, yo tengo una capacidad de manejo al estrés y enfoque en resultados, no. Relátame esto con hechos. Si en casos de liderazgo, de reestructuraciones de equipo, de cómo lidiaste con una situación particular, al final del día es sentarte y hacer como una retrospectiva de tu experiencia profesional donde tú puedas rescatar ejemplos claros que evidencien estas competencias que ya sabes que son parte de tus fortalezas. Y esto, al practicar esto, obviamente te va a ayudar a armar un discurso estructurado, claro, conciso, suelto, que no va a parecer que estás improvisando. Exacto, te va a dar más confiabilidad, más credibilidad, y no es como llegaste, caíste como pudiste y vas improvisando, ¿no? Efectivamente, cuida tu comunicación. Muchas veces en los procesos de entrevistas, los entrevistadores aplicamos diversas técnicas. En algunos momentos te pueden hacer sentir incómodo, en algunos momentos exceso de confianza. No pierdas nunca de mente que estás siendo evaluado. Entonces, comunicar tu estilo comunicacional, tu lenguaje corporal en todo momento. Muéstrate integralmente. Trata de familiarizarte con los tests online que midan competencias, ya sea esta charla es una buena instancia para conocer un poco de los tests, pero en la medida que puedas hacerlo, participar y realizar más tests,
pues efectivamente se te va a ir haciendo más fácil cada vez que te toque enfrentarlo. Sé puntual, yo creo que esto de normas de educación básica en un proceso de reclutamiento y selección es más dramático. Llegar tarde, hablar súper mal de temas de organización, de planificación, de la importancia el interés que estés dando a este proceso, qué tan motivado estás por participar realmente. Ahí estamos viendo entre líneas un montón de cosas solamente por llegar 5 minutos tarde sin avisar. Da el máximo de tus posibilidades, no dejes nada por hacer. Ahí es también como lo converso yo con los usuarios de Outplacement. Estos son tus 40 minutos, tu hora de fama, de venderte como candidato, de mostrar tu potencial, tu experiencia técnica, tus competencias en estos 45 minutos, 60 minutos de entrevista. Es ahí el show. Te montaste en la tarima y mostraste lo mejor de ti. Y siempre, obviamente, aquí, tanto en la entrevista como en los test, ser auténtico, porque el entrevistador va a utilizar herramientas para realmente determinar la consistencia de tus respuestas, la veracidad de las mismas realmente, y obviamente seguro tiene el respaldo de una prueba psicolaboral que le va a confirmar o a negar estas sospechas que pueda tener. No sé, no, está bien. Respondamos, si quieres, Fabi, algunas preguntas, las que alcancemos, y las otras ya las respondemos muy individual con los datos que nos dejen. A ver, aquí hay una pregunta, espérame. Dice, en general, ¿cuánto duran los tests aproximadamente? Mira, por lo menos en el caso de nosotros, el test de effectiveness y el de input, que son de competencias y palancas motivacionales, entre los dos tests se pueden demorar entre unos 30, 40 minutos si están como sentados haciendo el test, como les recomendamos, bien concentrados y dedicándole toda la atención. Y yo creo que en promedio, Juli, esa es la duración de los tests en el mercado, 25 minutos o algo así. Sí, yo creo que entre 20 y 40, obviamente hay aspectos más difíciles de leer, como por ejemplo el tema de la personalidad, el tema de valores, que pueden ser un poquito más largos, pero en general ese es el tiempo promedio que duran los test, cada uno como para que la persona lo responda. Bueno, ¿qué otro acá? Me dice, si una empresa me entrega el resultado de mis pruebas como feedback, ¿dónde puedo encontrar apoyo, por ejemplo, literatura, etcétera, para mejorar mis competencias que salieron deficientes? O sea, en mi experiencia, como lo trabajamos nosotros desde la consultora, pues obviamente una sesión de coaching o un paquete de sesiones de coaching que van a hacer con una psicóloga organizacional que va a entender contigo a detalle el resultado de tus pruebas, va a levantar contigo también el contexto de tu experiencia profesional, de casos, ejemplos, y obviamente va a estar profesionalmente preparada para trabajar contigo puntualmente, competencia a competencia, con acciones claras de cómo cerrar estas brechas o estos gaps que se encontraron en la evaluación. Bueno, Juli, tú eres psicóloga. Esta respuesta la debió, te la quité. Sí, no, está perfecto. No, Fabi, está perfecto. Igual, claro, hay mucho informe que nos lo entregan así, que de hecho es muy sencillo de entender. O sea, hoy en día, justamente porque no solamente, y Fabi lo decía al inicio, no solamente el psicólogo interpreta, o sea, ya el ingeniero, el administrador, eso no, o sea, nos entrenamos para y muy al lugar. Justamente los test o las respuestas, el resultado está muy dado a que todos vamos a entenderlo. Entonces, si bien obviamente vemos la fotografía en la entrega de tu resultado, cómo trabajar en lo que de pronto determino quiero mejorar, sencillamente, bueno, se los digo por el test que manejamos ahorita. Nosotros, nuestra prueba nos permite ver el nivel de la competencia y adicionalmente el nivel de los rasgos comportamentales asociados a cada competencia. Entonces, cuando yo trabajo basado en Maico, en el desarrollo de competencias, es llevar a la persona o decirle, listo, sí, está en un 7 y estos son sus rasgos comportamentales. Si usted quiere estar en un 10, debe empezar a actuar de manera más consistente y con mayor frecuencia hacia acá, es decir, haciendo esto y esto. Al final de un tiempo, pasados 6 meses, 8 meses, un año,
ya están internos, ya están interiorizados y son acciones totalmente como mecánicas, o sea, ya hacen parte de mí. Ahí yo ya puedo determinar que desarrolle mi competencia. Sí, y de hecho uno de los valores adicionales que me encanta de Maiko, precisamente también porque yo no soy psicóloga, es que no necesitas ninguna certificación, ninguna capacitación para leer el test y para entenderlo. Existen otras pruebas en el mercado que también son de muy buena calidad, pero necesita una capacitación, una certificación, el evaluador, que muchas veces sí necesita ser psicólogo para leerlo, pero Maiko, la bondad que tiene en ese sentido es que no necesitas una certificación para poder leerlo y entenderlo. Bien, bueno, el del tiempo ya, espérame acá. Bueno, la validez de las pruebas de lápiz y papel, ya lo dijimos, desafortunadamente no cuentan con, hay personas que se entrenan mucho en esos test de lápiz y papel, pero como mostró aquí Fabi, realmente no cuentan con ese índice de confiabilidad y tienen un carácter bastante subjetivo. ¿En cuánto tiempo están los resultados, Fabi? Nos pregunta. Al ser test online, casi que me atrevo a decir que en la gran mayoría de los test las respuestas son inmediatas. Tal cual. O sea, yo creo que nos demoramos más descargando el informe que lo que la herramienta lo genera. O sea, es automático. Mira, aquí hay un par de preguntas bien interesantes. ¿Es correcto solicitar explicación de por qué no fui seleccionado y cómo se solicita correctamente? ¿Por correo, llamada, etcétera? Pues, obvio que es correcto, estás en todo tu derecho de saber, incluso como proceso de autoconocimiento y de mejora continua como profesional, y la mejor manera, correo, llamado, como sea siempre y cuando sea de una manera educada, respetuosa, al final del día. Es parte de nuestro trabajo y normalmente cuando a mí me solicitan feedback, pues con mucho cariño y con la mejor intención del mundo, sabiendo que esto va a ser importante para tu mejora profesional, lo damos. Yo, en mi opinión, prefiero cuando es por correo, pero precisamente por las agendas que tenemos normalmente bastante caóticas, pero da lo mismo. Independiente, ahorita de verdad la virtualidad nos ha llevado a abrirnos a estos canales de comunicación y a veces es por WhatsApp, a veces es por correo, a veces es una llamada y de cualquier forma es como bien aceptada. Y de hecho ahí también nos preguntaba José, ¿cómo hacer seguimiento del proceso? Preguntas tipos, llamados, semanales, etcétera. Normalmente la manera más cómoda también es por correo electrónico, como hola, estuve en una entrevista contigo la semana pasada, quisiera saber si tienes noticias de cómo está avanzando este proceso, por ejemplo, no sé, ya aquí tampoco hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo, sino sin ser demasiado incisivo, porque muchas veces nosotros no damos respuesta porque no tenemos respuesta de nuestros clientes, pero sí cuenta con que si tenemos la información con muchísimo gusto la vamos a compartir. Bueno, Fabi, pues trataremos de coger ahorita al final todas las respuestas y poder responder de manera digital a las personas que no pudimos leer acá. Les agradecemos mucho el tiempo, Fabi, también muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti y a esperamos todos. También que haya sido un espacio enriquecedor para ustedes y para su proceso de selección. Aquí están nuestros datos. Fabi y yo, cada una en su país maneja temas de selección, obviamente temas de evaluación, si en algo les podemos ayudar como grupo o como personas individuales, con mucho gusto aquí estamos. Felices de apoyarlos en lo que necesiten, ahí tal cual como dijo Juli, gracias por conectarse, por hacer preguntas, por comentar, por escucharnos y bueno, quedamos disponibles para lo que podamos apoyarles. Un abrazo a todos, que estén bien. Hasta luego. Chao, Fabi. Chao, Juli.